¿Cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con la unidad 2 del curso de comunicaciones por medio de fibra óptica, que corresponde a la atenuación en una fibra óptica. Sabemos que la atenuación se presenta siempre. Durante la propagación de la energía, al interactuar esta con la materia, siempre se presentan los fenómenos de atenuación, que pueden ser debidos a la absorción o la difusión. La absorción, como su nombre lo indica, retiene parte de la energía y la irradia en forma de calor. En el caso de la difusión, la energía es redireccionada normalmente hacia un modo radiado o de vuelta a la fuente. Ambos fenómenos van a constituir la atenuación, que nosotros estaremos dando en decibeles por kilómetro. La fibra óptica viene caracterizada por sus parámetros de transmisión, los cuales son la constante de atenuación y la constante de propagación. Aquí nosotros tenemos representado el índice de refracción n subíndice m mediante su parte real y su parte imaginaria, debido a que vamos a utilizarlas para dos parámetros distintos. Aquí, E es el perfil transversal a la dirección de propagación y n subíndice m será el índice efectivo. Aquí ya tenemos que aparece beta, que es la constante de propagación, y alfa, que es la constante de atenuación. Recuerden que la atenuación crece exponencialmente conforme a la distancia. Ahora, para la constante de atenuación tendremos que es la parte imaginaria del índice de refracción multiplicado por la frecuencia angular y dividido entre la velocidad de la luz. De manera análoga, tenemos la constante de propagación beta, que es la parte real del índice de refracción multiplicado por omega y dividido entre la velocidad de la luz. Cada uno de estos parámetros van a ser distintos para cada uno de los modos guiados que tengamos en nuestra fibra óptica. Se puede abordar de dos formas distintas el análisis de la atenuación, ya sea mediante pérdidas modales, en las que necesitaremos tanto alfa como beta en su forma individual para cada modo de propagación, o bien mediante las pérdidas totales, en el que obtenemos una constante de atenuación total al analizar la fibra en dos puntos. Desde el punto de vista de las comunicaciones, es más interesante analizar las pérdidas totales. Esto se debe a que el valor que analizamos mediante este método se asemeja mucho más al valor real que mediremos al instalar ya el enlace de fibra óptica. Hay diferentes mecanismos que producen atenuación. Nosotros vamos a representar aquí la atenuación como alfa subíndice t, que es la constante de atenuación total, y la estaremos dando en decibeles por kilómetro por estándar. Si la potencia de salida está en función de la potencia de entrada y de la constante de atenuación total, entonces tendremos una fórmula semejante a esta, que iremos refinando poco a poco. Este es sencillamente un ejemplo de una constante de atenuación cualquiera. Aquí tenemos algunos valores de atenuación presentes para las tres ventanas de trabajo. En la ventana 3 de 1.55 micrómetros tendríamos niveles de atenuación de hasta 0.2 decibeles por kilómetro. En la ventana 2 tendríamos hasta 0.5 decibeles por kilómetro y en ventana 3 tendríamos de 1 a 5 decibeles por kilómetro. Desde luego estos valores ya tienen bastante tiempo, son de documentos de hace varios años, por lo tanto, los niveles de atenuación actualmente se han reducido muchísimo y cualquiera de estas tres ventanas es útil para hacer la transmisión.
aunque normalmente se prefiere la ventana 3 y la ventana 2. Existen dos mecanismos que producen atenuación, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos, como su nombre lo indican, se deben a la naturaleza propia de la luz. Los extrínsecos se deben a errores propios del ser humano que son ajenos a la transmisión y pueden ser evitables. Comenzaremos con los intrínsecos. El primero es la absorción ultravioleta. Este se debe a las transiciones de tipo electrónico presentes en la banda de valencia y de conducción del material que compone la fibra óptica. Si bien dichos picos de atenuación se encuentran ubicados en el ultravioleta lejano, las llamadas colas de resonancia que veremos enseguida pueden extenderse por todo el espectro electromagnético. Otro tipo de absorción que tenemos es la absorción infrarroja. En este caso, los picos de atenuación se ubican en la zona de los milímetros, mucho más cerca de la zona del infrarrojo cercano en el que se encuentra trabajando la fibra. Recordemos que son tres ventanas de trabajo, 1550, 1310 y 850 nanómetros. Las unidades estructurales que aparecen en esta diapositiva son unidades estructurales muy comunes en la fibra óptica. Y aparece también la longitud de onda a la que normalmente se presentan. Pero, como dijimos previamente, las llamadas colas de resonancia se extienden a derecha e izquierda de estos picos de atenuación. Lo veremos en una forma más gráfica a continuación. Vamos a suponer que esta línea roja que aparece aquí representa el espectro electromagnético. En él vamos a tener del lado izquierdo las longitudes de onda más grandes y del lado derecho las longitudes de onda más pequeñas. Aquí en la parte de en medio yo he colocado la zona de la luz visible con sus M colores. Por lo tanto, aquí a la izquierda se encuentra el infrarrojo y a la derecha el ultravioleta. Tendremos el ultravioleta lejano aquí, en esta zona. Los picos de resonancia por la absorción ultravioleta se presentarán aquí en esta zona. Pero esto que se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha son los llamadas colas de resonancia. Al igual que ocurre con los picos de atenuación en la absorción infrarroja. Aquí nosotros estamos en la zona de los milímetros. Tenemos nuestro pico de atenuación, aproximadamente 11 decibeles por kilómetro. Pero las colas de resonancia también se están presentando aquí. Observen que hacia la derecha invaden el infrarrojo cercano. Por lo tanto, las longitudes de onda más afectadas, en este caso por la absorción infrarroja, serán la de ventana 3 y en menor medida la de la ventana 2. Recuerden que crece de forma exponencial, por lo tanto nosotros podemos representarlo de esta forma en ambos casos. Si bien la contribución es relativamente pequeña, es necesario considerarla como parte de la atenuación total. Entonces, finalmente nuestra ecuación para poder determinar la absorción infrarroja quedaría como aparece en la diapositiva. Vean que es una fórmula muy sencilla y es dependiente únicamente de la longitud de onda. Pues a mayor longitud de onda, mayor será la contribución de la absorción infrarroja a la atenuación.
Otro elemento que ocasiona atenuación y que es un poco más significativo es el scattering Rayleigh. De hecho, es el que predomina. El scattering Rayleigh es de naturaleza lineal, al igual que todos los demás elementos que participan en la atenuación. Esto significa que ocasiona únicamente un cambio en la dirección de propagación y no un cambio en la frecuencia. Este tipo de fenómenos origina la transferencia de parte o toda la potencia de un modo guiado de vuelta a la fuente o hacia un modo radiado. Este fenómeno es originado por fluctuaciones existentes en cuanto a densidad o concentración del material del índice de refracción del núcleo. A mayor cantidad de fluctuaciones, mayor será el scattering, pero al ser estas tan pequeñísimas, alrededor del tamaño de la longitud de onda, es imposible percibirlas, pero existen y sus efectos pueden verse al final de la fibra cuando se mide la pérdida. Para poder calcularla, nosotros tenemos esta fórmula, alfa R. Vean que también es completamente dependiente de la longitud de onda y de A, que es atenuación sencillamente en decibeles, y que son valores tabulados que nosotros conoceremos más adelante cuando veamos los ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos para algunos tipos de fibra en ciertas longitudes de onda, tanto para fibra monomodo como para fibra multimodo. Además, aparece el coeficiente del scattering Rayleigh, que es gamma R en su forma natural. Nosotros no requerimos de este coeficiente dado que tenemos la fórmula previa. Si recuerdan, nosotros ya teníamos una gráfica para la atenuación. Si queremos representar todos los elementos que acabamos de ver, nos quedaría una cosa parecida a la que tenemos en esta diapositiva. Vean que la línea roja es simplemente la medición experimental de la atenuación y las demás líneas representan los diferentes fenómenos que provocan atenuación. Aparece la absorción infrarroja, la absorción ultravioleta, el scattering Rayleigh y las curvaturas, que se deja un pequeño margen de atenuación en el caso de existir alguna macro o microcurvatura. Ustedes pueden simplemente completar la imagen que ya tenían en sus notas previas de la unidad 1 con los elementos que aquí hemos agregado. Otro tipo de scattering que, si bien no participa dentro de la atenuación para la fibra óptica en sus tres ventanas de trabajo, resulta un tipo de scattering interesante. Este se produce debido a la existencia de fluctuaciones también, pero en este caso del índice de refracción, que puede ir cambiando a lo largo de la fibra. Dado que estas fluctuaciones son tan pequeñas como la longitud de onda, ocasionan problemas de atenuación, pero se consideran despreciables en comparación con la existencia del scattering Rayleigh. Por ejemplo, estas imperfecciones pueden ser en la interfaz núcleo cubierta, donde se ve afectada la simetría cilíndrica de su fibra óptica. Posteriormente retomaremos una parte de esto cuando hablemos de la birrefringencia en una fibra óptica monomodo.